cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué le parece si lo leemos de nuevo? Amén. Porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Pedimos palabras de oración. Gracias te damos, mi Señor amado, por el privilegio que nos tienes, Padre, de estar en tu casa, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor, por cada uno de mis hermanos que se han encaminado a este lugar, mi Dios de gloria. Aleluya, para alabarte, para glorificarte, para escuchar tu palabra, Señor amado. Te ruego que pongas las palabras necesarias en el labio, mi Dios de gloria, que no sea hablando yo lo que quiera hablar, sino que sea usted, Espíritu de Dios, poniendo esas palabras, mi Señor amado, así como, aleluya, me diste esta palabra, Señor, así también la daré. Yo sé, mi Dios de gloria, que tu palabra nunca regresa vacía y que hay un propósito, mi Dios amado, por el cual usted quiere que yo la dé, Padre amado, en este viernes. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor amado, y yo sé que tú tienes el control desde el principio hasta el final. Gracias, Dios eterno. Aleluya. ¿Sabe que el libro de Hebreos es uno de mis preferidos? Hay muchos temas hermosos en ese libro. Como el autor describe a Jesús como el sumo sacerdote, o como describe el autor el tema de la fe. Son muchos temas hermosos. Grande es el Señor. Pero hoy nos vamos a centrar en este versículo. Yo como tema le puse Jesús, el autor de la salvación. Ahora, ¿sabe que a través de la historia, y no solamente de la historia bíblica, sino que de la historia de la humanidad, han habido muchos hombres que han impactado la historia? Y muchos hombres la han impactado por las conquistas que hicieron, por los imperios que tenían o por las riquezas que tenían. Muchos hombres fueron reconocidos por las grandes cosas que hicieron. Unos porque fueron inventores, inventaron cosas que hoy en día son de vital importancia, o otros por las conquistas que hicieron, como ya le decía anteriormente. Pero es interesante, ¿saben?, que Jesús fue el hombre que más impactó a la historia. ¿Y saben lo que me llama la atención, amado hermano? Que Jesús no tenía un imperio aquí en la tierra. Que Jesús no luchó batallas físicas. Bendito sea el Señor en la tierra cuando vino a este mundo. Pero, ¿sabe? A pesar de eso, Jesucristo fue el hombre que más impactó la historia. Y sabe que le impactó tanto que hizo una división en el calendario. Y no sé si usted ha escuchado, aleluya, las palabras antes de Cristo y después de Cristo. En los libros que muchas veces usted lee, unos sucesos que pasaron antes del nacimiento de Cristo y después del nacimiento de Jesús. Es interesante que un hombre, aleluya, como Jesús, impactara tanto la historia. Impactó las culturas, impactó la política, impactó, ¿sabe?, el reino espiritual también. Aleluya. Y yo sé, amado hermano, que también lo ha impactado a usted. Aleluya, porque sus enseñanzas, aleluya, y como el autor de la fe, y como nos dio esa salvación, yo sé que también lo ha impactado a usted. Porque para que estemos en este lugar es que Dios nos ha impactado en nuestras vidas. Aleluya, es que Dios ha hecho algo en nosotros para que estemos en este lugar. Aleluya, y aunque han pasado muchos largos tiempos, aún se sigue hablando de la persona de Jesucristo. Aleluya, y de este es el que vamos a hablar. Bendito sea el Señor en esta noche. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe? Para que Jesús impactara tanto la historia, tuvo que pasar un proceso. Aleluya.
Y por eso se lo quiero explicar de esta manera, antes de llegar al versículo en el cual vamos a explicar. Aleluya. El desarrollo comienza, amados hermanos, en Génesis, en la caída del hombre. Génesis 3, del 1 al 24, muestra cómo Satanás engaña a Adán y Eva y los hace comer del fruto. Después entra la muerte espiritual y después, años anteriores, entra la muerte física también. Aleluya. Y Adán y Eva fueron echados de Edén y se enfrentaron a un mundo maldecido por Dios. Y sabe, es interesante una cosa, amado hermano, que muchas veces Dios nos tiene en lugares bonitos. Muchas veces Dios nos tiene en un buen lugar. Dios nos tiene sanos. Dios nos tiene con nuestras dos manitas, con nuestros dos, aleluya, pieses. Nos tiene alentados. Aleluya, tal vez nos da ese pan de cada día siempre a nuestra mesa. Y nos tiene Dios en un buen lugar. Si Dios lo tiene acá, Dios lo tiene en un buen lugar. Pero sabe, muchas veces por tomar decisiones equivocadas nos va mal. Y vamos a pasar y vamos a parar en un lugar donde nunca imaginamos estar. Escuchaba y un predicador decía que el pecado siempre te lleva a un lugar donde tú nunca pretendiste estar. Aleluya. Y esto es lo que le pasó a Adán y Eva. Fueron sacados de un lugar donde tenían suficiente comida, suficiente alimento. Aleluya. A una tierra donde ahora a Adán le tocaba trabajar. Y a Eva le tocaba sufrir los dolores de parto. Pero sabe, después del pecado de Adán y Eva, Dios tenía que comenzar la obra de la redención. Y durante mucho tiempo, grande es el Señor, vemos como en Génesis Dios escoge a Abraham y hace un pacto con él y le dice que, aleluya, de él saldrá alguien muy especial, una simiente. Y durante mucho tiempo, sabe, el pueblo de Israel, aleluya, utilizaba holocausto para expiar el pecado del pueblo. Grande es el Señor. Pero Dios tenía una ofrenda definitiva para perdón de pecados y redención. ¿Sabe? Y esta ofrenda tenía que tener una característica: ser perfecto. Ser perfecto. Y después de 400 años de silencio que tuvo que pasar, aleluya, Israel, aparece un hombre allá en el desierto llamado Juan el Bautista y les predicaba y les hablaba de ese mismo que yo venía hablando anteriormente, y decía: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y de este mismo que hablaba Juan el Bautista es el mismo que habla Hebreos capítulo 2, el verso 10, el verso que acabamos de leer. Y sabe que es interesante cómo este verso describe a Jesucristo. Dice: Jesucristo, aleluya, grande es el Señor. Quiero que nos centremos en ese versículo. Dice: porque convenía aquel que por cuya causa son todas las cosas. ¿Sabe? Aleluya, grande es el Señor. El verso 10 de Hebreos describe a Jesucristo como un ser que por cuya causa son todas las cosas. Algo similar, aleluya, grande es el Señor, a lo que describe Juan en el capítulo 1, el verso 3, que dice que sin Él no fueran sido hechas todas las cosas que hoy ve. Aleluya, grande es el Señor. Y sabe que demuestra esa porción de la palabra, la eternidad y el poderío que tiene Jesucristo. Grande es el Señor. Y no solo eso, sino que y por quien todas las cosas subsisten. En otras palabras, es por Él que todas las cosas viven y tienen existencia. Y todo este poder se le atribuye a Jesucristo, porque de ese es el que está hablando. Y sabe, Jesucristo se presenta como el sacrificio perfecto.
y como la mayor muestra de amor de Dios por la humanidad. Juan capítulo 3, el verso 16, yo sé que usted hasta se lo puede de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Y con una misión: llevar muchos hijos a la gloria a través de su sacrificio. Y estamos explicando el versículo que hemos leído, grande es el Señor, para llevar muchos hijos a la gloria. Y ¿sabe por qué nos llama hijos? Porque a los seguidores del único y exclusivo Hijo de Dios, ellos fueron adoptados a la gloria de la nueva familia de Dios. Y sabe, amado hermano, muchas personas, aleluya, no toman tal vez ese valor, aleluya, que significa ser hijo de Dios. Porque es un privilegio tan grande, amado hermano, que no somos merecedores de tenerlo, pero lo tenemos por misericordia. Aleluya, grande es el Señor. Después, otra cosa tenía que pasar. Dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y ahorita vamos a explicar eso. Ahora, para que el sacrificio fuera aceptado, Jesús tenía que padecer como un ser humano. Aleluya. Y sabe que a través de la Biblia, amado hermano, podemos ver muchos ejemplos de cómo Jesús experimentó síntomas físicos, cómo Jesús experimentó cansancio, sueño, hambre, angustia, cosas que usted pasa hoy en día. Grande es el Señor, porque ¿quién no pasa angustia? Yo sé que todos ustedes, tal vez no a la comparación de Cristo, pero sí pasamos. Muchos se cansan. Jesucristo también se cansaba. Grande es el Señor. También tenía reacciones emocionales. Era compasivo. A veces lloraba. A veces tenía gozo. Grande es el Señor. Aleluya. Y demuestra estas características de un ser humano. Y por eso podemos decir que Jesucristo fue 100% Dios, pero 100% hombre a la misma vez. Grande es el Señor. Y por eso, amado hermano, es que nosotros nos podemos, aleluya, identificar con Él. No que nosotros seamos igual a Cristo, no. Pero sí podemos ver su ejemplo. Dice Jesús, ser imitadores de mí. Bueno, eso lo dice Pablo. Grande es el Señor. Pero Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Y nosotros podemos aprender de Jesús. Yo sé que a pesar de muchas angustias que usted ha pasado, a través de muchas pruebas que tal vez usted ha pasado, pero usted no se ha detenido. Usted está aquí presente, ¿sabe? Grande es el Señor, porque aleluya, las pruebas no lo han detenido. Usted está aquí, bendito sea el Señor. Aunque quizás muchas veces ha querido dejarlo todo, pero aquí está, por la misericordia del Señor. Aleluya, grande es el Señor. Y claramente Jesús pasó muchas aflicciones. Isaías 53, podemos ver las aflicciones que pasa Jesús. El verso 5 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Grande es el Señor. Y después los azotes que le dan, como lo escupían. Y muchas cosas hicieron con el Hijo de Dios. Aleluya. Y todas esas aflicciones las pasó con la misión de llevar muchos hijos a la gloria. Ahora, el autor utiliza una palabra muy interesante en el versículo que hemos leído. Dice, perfeccionarse. Grande es el Señor. Al decir que Jesús fue perfeccionado, el autor no sugiere que hubiera pecado en Jesús. Porque según Hebreos 4:15
dice que fue tentado a nuestra semejanza, pero usted lo sabe, ¿verdad? Pero sin pecado. Grande es el Señor. Y lo que el autor está diciendo acá, sino que a medida que Jesús vivía su vida, fue profundizando en madurez y en experiencia. Por eso es que dice perfeccionarse, aunque siempre en completa obediencia al Padre. Como ser humano necesitaba vivir su vida y obedecer a Dios para llegar a ser el sacrificio perfecto por los pecados. Algo que hizo a la perfección. Algo que hizo a la perfección, amado hermano. Grande es el Señor. Y sabe, aleluya, así como el crecimiento que tuvo Jesús en su vida, nosotros así tenemos que crecer en la vida espiritual. No nos podemos quedar estancados, aleluya, donde comenzamos. Porque usted sabe que cuando venimos a Cristo, nosotros somos niños que estamos aprendiendo a caminar. Aleluya. Y poco a poco tenemos que aprender a gatear y poco a poco tenemos que aprender a caminar. Aleluya, pero el objetivo es no quedarnos igual. Tenemos que crecer, aleluya, en madurez y en experiencia. Tenemos que crecer, aleluya, en conocimiento también, en madurez de la palabra también. Así mismo como lo hacía Jesús de su Padre. Aleluya, grande es el Señor. Y después de la muerte de Cristo, cuando Él dice consumado es que sucede algo que impactó a la historia completamente, amado hermano. No es ficción, no es fantasía, no es invento, es realidad. Es verdad. Aleluya. Después, a través de la muerte de Cristo, de Jesús, obtuvimos la redención, el perdón de pecados y vida eterna juntamente con Él. Y este suceso ha recorrido el mundo, amado hermano, y transformado a millones. Y una de esas personas ha sido usted, que está en este lugar. Y no solamente eso, sino que vino a traer libertad. Jesucristo vino a traer libertad. Aleluya, porque antes, aleluya, que Jesucristo viniera, estábamos cautivos bajo esa esclavitud pecadora. Pero Cristo vino a romper esa barrera, ¿sabe? Jesucristo rompe las barreras. Jesucristo rompe la barrera. Yo no sé cuáles son sus barreras que le impidan acercarse al Señor, pero Dios rompe la barrera. Dios, aleluya, rompió el velo que se encontraba ahí, aleluya, para darle acceso a usted al lugar santísimo. Y dice, por lo cual hoy tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Así que entremos al lugar santísimo a clamar por el oportuno socorro. Aleluya, grande es el Señor. Primera de Juan, aleluya. Primera de Juan capítulo 3, verso 8 dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y por eso es que Jesús nos hizo libre. Por eso es que Jesús nos hizo libre. Porque para eso apareció Jesús. Trajo libertad y trajo vida eterna, trajo perdón de pecados. Aleluya, y nos ha dejado esta palabra para conocerle aún más. Grande es el Señor. Pero ¿saben? A través de la historia también ha habido un problema. Ahora vivimos en estos tiempos donde la predicación de Cristo va en declive, va disminuyendo. Grande es el Señor, va disminuyendo. Ahora usted en muchas congregaciones va a ver predicaciones del yo, predicaciones, aleluya, de yo, que yo hice esto, que yo hice lo otro.
y predicaciones, aleluya, de bendiciones económicas y muchos tipos de predicaciones, pero la principal no se está predicando. Pero sabe, amado hermano, y algo que le agradezco a Dios, y yo con todo el corazón se lo digo, yo sé que aquí se habla de Jesucristo. ¿Sabe? Yo sé que aquí hay muchos maestros que hablan de Jesucristo, hablan de su amor, de los padecimientos que Él pasó. Y sabe, si usted no quiere aprender de Él, es porque usted no quiere. Porque yo sé que aquí hay maestros que han enseñado muchas veces eso. El amor de Cristo y la misión que Él tuvo y la misión con la cual Él venía a este mundo. Pero lastimosamente, no en todas las congregaciones es lo mismo. Aleluya. Pero agradezco a Dios, sabe, que aquí sí se predica de Cristo. Grande es el Señor. Que aquí hay maestros que predican y enseñan de Jesús. Aleluya, grande es el Señor. Ahora más que nunca, amado hermano, tenemos que predicar de Cristo. Aleluya. Porque Él pronto viene, bendito sea el Señor. Y yo sé que usted lo sabe. Hoy más que nunca, amado hermano, así como dijo, como le expliqué, que somos una familia en Él, para llevar, dice, muchos hijos a la gloria, que somos una familia en Cristo. Hoy más que nunca, amado hermano, tenemos que ser una familia verdadera, amarnos unos a otros, grande es el Señor, respetarnos unos a otros. Aleluya. ¿Por qué? Porque una familia tiene que amarse. Una familia tiene que perdonar muchas veces. Y yo sé que es difícil, pero se tiene que hacer. Porque esa era una de las misiones: llevar a muchos hijos a la gloria. Grande es el Señor. Y por eso, amado hermano, es necesario. Grande es el Señor. Y con esto termino. Lo escuché y me llamó mucho la atención y se lo quiero leer a usted. Sin duda, Cristo ha sido el hombre que más ha impactado la historia y al ser humano. El hombre más grande de la historia, Jesús. No tenía sirvientes, pero le llamaban Salvador. No tenía título en sus vestiduras, pero lo llamaban Maestro. No tenía medicina, pero lo llamaban Sanador. No tenía ejército, pero los reyes le temían. No ganó batallas militares, pero conquistó el mundo. No vivía en un castillo, pero lo llamaban Señor. No gobernó naciones, pero le llamaron Rey. No cometió ningún crimen, pero lo crucificaron. Fue enterrado en una tumba, pero hoy vive. Su reino no es de este mundo, pero está en el corazón de sus seguidores. Habló de amor y perdón y sus palabras han transformado a millones. Y hoy habla a través de esta palabra, grande del Señor. Así que Cristo viene, amémonos unos a otros y sigamos adelante sin importar cuáles sean, aleluya, las aflicciones que pasemos. Que el Señor me le bendiga grandemente, amado hermano. Agradezco por su atención. Para honra y gloria del Señor lo hacemos. Bendito sea el Señor. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Y Dios a mi hermano Nael con cada uno de nosotros. Aleluya.